Gracias, Elber. Quiero primero que todo darles un saludo y agradecer al espectador, a la Fundación Paz y Reconciliación, apreciado Ariel, a la Universidad Santo Tomás, a todas sus directivas, estudiantes, al doctor Castillo, decano, por esta oportunidad y la presencia de los medios. Un par de precisiones rápidamente antes de exponer ante ustedes las razones que me llevan a abogar en favor del no. En primer lugar, es muy grato estar en un ambiente académico. Este es un ambiente en el cual yo me he desenvuelto muchos años de mi vida. De hecho, tengo una vinculación con la Universidad del Rosario y por ello soy perfectamente consciente de la importancia de estos escenarios para que se conozcan bien las razones de los que defienden el sí y de los que defienden el no, a fin de que se tome la decisión que según la ciudadanía mejor convenga a Colombia. De otro lado, debo decirles que yo estos temas los trato con mucha humildad. Y los trato con mucha humildad porque soy perfectamente consciente de las complejidades de estos asuntos. Pero además lo hago así porque tengo la certeza de que nadie es el dueño de la verdad revelada. Aquí nadie puede considerarse el propietario absoluto de la verdad inmodificable. Estos son temas en relación con los cuales la posición que cada quien tenga está influida por una serie de factores de distinta naturaleza: geográficos, históricos, culturales, razones individuales, experiencias personales, asuntos de familia, en fin. La manera como va evolucionando la convicción de cada individuo en relación con los asuntos sociales está influida por determinados aspectos, así que les ruego tener la certeza de que todo lo que diré estará caracterizado por el mayor respeto y la mayor consideración hacia las opiniones que cada quien tenga. De otro lado, debo decir que estamos tratando un tema que tiene tanto de tradicional como de nuevo. Nosotros estamos acostumbrados como sociedad a adelantar procesos de negociación política con grupos armados ilegales. Muchos de ellos han sido exitosos, otros no han sido exitosos hasta ahora, lo cual me permite señalar como un asunto de contexto que lo que voy a señalarles no surge de que a mí me aterre que haya un proceso de negociación política o de que haya que hacer acuerdos o de que haya que hacer concesiones, no. Eso es perfectamente natural en este tipo de asuntos y como sociedad, lo reitero, lo hemos hecho en distintas ocasiones. Pero también me lleva a señalar que este proceso se está adelantando en medio de unas circunstancias novedosas. Es decir, en medio de un marco que no existía en Colombia ni en el mundo cuando se hicieron otros. Cuando se hizo el proceso con el M-19, el Estatuto de Roma no había entrado en vigor. Cuando se hizo el proceso en Sudáfrica, el Estatuto de Roma no había entrado en vigor. Cuando se hizo el proceso en Irlanda, el Estatuto de Roma no había entrado en vigor, y cuando se hicieron los procesos en Centroamérica, el Estatuto de Roma no había entrado en vigor, lo cual no los hace exactamente comparables desde el punto de vista de los acuerdos que se hayan hecho en los distintos procesos en materia de justicia. ¿Frente a cuál realidad estamos? Aquí los amigos del sí y los amigos del no somos amigos de la paz. Todos queremos la desaparición de las FARC como organización armada ilegal. Todos queremos que dejen en poder de la Organización de Naciones Unidas las armas que poseen. Todos queremos que cesen los secuestros, las masacres, las extorsiones y todos los demás gravísimos delitos que se han venido cometiendo durante todo este proceso de violencia que tanto nos afecta. Pero hay muchos colombianos que no consideran bueno que los culpables de los más graves delitos que acepten su responsabilidad oportunamente no paguen ni un solo día de privación de la libertad. Muchos colombianos que no consideran bueno que esos mismos responsables puedan ser elegidos inmediatamente. Muchos colombianos que se inquietan por la manera como la Jurisdicción Especial para la Paz viola principios centenarios y fundamentales que tienen que ver con la seguridad jurídica de los ciudadanos, y muchos colombianos que ven con inmensa preocupación que todo el texto del acuerdo se incorpore
a la Constitución Política de Colombia con carácter pétreo, es decir, con carácter inmodificable, lo cual nos llevaría a quedar en la práctica en un escenario de coexistencia entre dos estatutos constitucionales. La del 91, que es modificable tanto que la desguazan todos los días, infortunadamente, y otra que surge de los acuerdos entre el presidente Santos y las FARC, que no se podrá tocar. Será absolutamente inmodificable, según el texto de los acuerdos suscritos y que fundamentan los que idearon esa figura en la idea de que ese es un acuerdo especial humanitario en que se va y se deposita en Berna y en que se hace una declaración unilateral ante la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué nos preocupa a quienes propendemos por el no en materia de justicia? El Estatuto de Roma crea obligaciones para el Estado colombiano, como las crea para todos los estados que lo suscribieron, y no fueron pocos. Estamos hablando de 139 estados. Ese es un estatuto que se expidió no para obstaculizar procesos de paz, tampoco se expidió con el propósito de facilitarlos. La Corte Penal Internacional es una institución de naturaleza penal, que nació por virtud de la coincidencia de voluntades de muchos estados con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Combatir la impunidad. Los estados que lo firmaron se comprometieron a eso, a investigar, juzgar y condenar a los autores de los más graves delitos. Y también se comprometieron a aceptar que si las autoridades nacionales no lo hacen porque no quieren o no pueden, y en el no pueden la razón no importa, esos estados firmantes aceptan que asuma su competencia la Corte Penal Internacional. Ese es el Estatuto de Roma. Y tiene esto mucho que ver con el asunto de justicia en el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Para poner las cosas en términos bien claros, la objeción que hacemos quienes abogamos por el no es la siguiente: los culpables de los más graves delitos, es decir, de aquellos consagrados en el Estatuto de Roma, que acepten su responsabilidad oportunamente, van a recibir como sanción la restricción de la libertad en condiciones especiales. Es distinta la situación, claro está, de aquellos que no acepten la responsabilidad inmediatamente o de quienes no la acepten, se sometan a un juicio contradictorio y sean condenados. Por eso voy a concentrarme en el punto de los máximos responsables que acepten su responsabilidad oportunamente, porque es allí donde está el meollo de la objeción y es el incumplimiento de los estándares internacionales lo que puede conducir a que el acuerdo no sea sostenible. Reclusión es lo que establece el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Se ha venido analizando mucho el reciente comunicado de la señora fiscal de la Corte Penal Internacional, que se recibió con aplausos, como si ese comunicado hubiera sido la expedición de un diploma de grado con mención honorífica para el gobierno colombiano por lo que hizo con las FARC en el acuerdo. Eso no es verdad. Eso no es cierto. ¿Qué fue lo que dijo la señora fiscal de la Corte Penal Internacional? Lo que dijo es: qué buena la paz en Colombia, pero por supuesto, ¿cómo no lo iba a decir? Si esa es una institución que hace parte del sistema de Naciones Unidas cuya razón de ser es propender por la paz y la seguridad internacional. Qué bueno, dijo la señora fiscal, que no haya amnistía ni indulto para los culpables de los más graves delitos, pero por supuesto, estupendo, que así sea, y eso lo aplaudimos todos. Pero en materia de sanciones, ¿qué fue lo que dijo? Lo que dijo fue: la rendición de cuentas tiene que ser auténtica. ¿Rendición de cuentas de quién? De los culpables de esos delitos. Segundo, las penas tienen que ser efectivas. Y tercero, la comparecencia ante la justicia tiene que ser genuina. ¿Ustedes creen que esas son expresiones que no tienen un sentido específico en lo que dice relación con las obligaciones que tiene la fiscal de la Corte y en relación con las implicaciones que tendría desconocer esos estándares? Todo lo contrario, lo que hizo fue reiterar los criterios que la Corte Penal Internacional tiene en cuenta para efecto de determinar en un momento dado si asumen o no la competencia de algún caso individual concreto.
Y finalmente, ¿qué señaló? Dijo, cuenten conmigo, vamos a seguir ayudándoles, claro, pero dentro del marco de las competencias que tengo, es decir, si las sanciones no representan una pena efectiva, una rendición de cuentas auténtica y una comparecencia genuina ante la justicia, yo estoy obligada a actuar, porque ese es el mandato que me dieron 139 estados y ese mandato está consagrado en el Estatuto de Roma. Para que haya aún más claridad, porque estas cosas hay que tenerlas bien claras a efecto de tomar la decisión apropiada el día 2 de octubre, a la Corte Penal Internacional no le interesa el acuerdo entre el señor presidente Santos y las FARC. Lo que le interesa es el impacto del acuerdo sobre casos individuales concretos. Y cuando llegue la hora de analizar casos específicos, individuales, y tenga que mirar si se cumplen esos 3 principios que dejó claramente expuestos en el comunicado reciente, ¿qué hará? Y esto no me lo estoy imaginando yo, es parte de conferencias de los más altos funcionarios de la Corte Penal Internacional. ¿Qué hará? Pues mirará cuál es la tradición colombiana en materia de investigación, juzgamiento y castigo para los responsables de esos delitos. Y además tendrá en cuenta cuál es la pena que el propio Estatuto de Roma consagra cuando se trata de investigación y castigo para individuos que cometen esos crímenes y son investigados por la Corte Penal Internacional. Es una lástima que mi muy apreciado expresidente Gaviria se haya retirado, pero claro que el Estatuto de Roma sí contempla las sanciones. Hasta 30 años de reclusión, dice el Estatuto de Roma, e inclusive deja abierta la puerta para la retención a perpetuidad y establece unas penas accesorias que son confiscación de bienes y multas. En honor a la verdad hay que hacer claridad en el sentido de que esa pena no obliga a los estados, por supuesto que no la obliga. Los estados tienen un margen de discrecionalidad suficientemente amplio para determinar la sanción que se aplica nacionalmente en cada uno de esos casos, pero es inevitable tener en consideración que es uno de los elementos de juicio conjuntamente con la manera como nacionalmente se han tratado esos temas. Por eso, quienes abogamos por el no, decimos, hombre, no cumplir con los estándares internacionales de manera tan evidente, reitero, en el caso de los más graves responsables que acepten su responsabilidad oportunamente, coloca el acuerdo en un riesgo de falta de sostenibilidad en el futuro y eso no sería bueno para el país. En conclusión, si hay manera de evitar esos riesgos mediante acuerdos adicionales o precisiones complementarias, es fundamental hacerlo porque eso es lo que le convendría al porvenir de la nación. Y anticipo este punto y hago uso de este punto para anticiparles que la victoria del no nosotros no la concebimos como el fin de los diálogos, no la concebimos como el punto final del esfuerzo, no concebimos la victoria del no como un momento en el cual hay que pararse de la mesa y dejar todo eso tirado, no, la concebimos como una oportunidad para buscar un acuerdo mejor y dentro de estas ideas generales que les acabo de exponer en materia de justicia. Lo que tiene que ver con la política. Aquí se está diciendo que nosotros somos unos bárbaros, que se nos ocurre que se va a firmar un acuerdo para que las FARC no hagan política. Eso no es verdad. El debate no es sobre la participación en política de las FARC, eso es perfectamente obvio. Es natural que un grupo armado ilegal como las FARC, que resuelve hacer un acuerdo de naturaleza política con un gobierno, tenga como destino la participación en política y su actividad pública dentro del régimen democrático, obvio. Claro que es así, eso a nosotros no nos aterra y a mí personalmente mucho menos, si me le he pasado muchos años de mi vida haciendo esfuerzos para lograr la paz en Colombia y la reconciliación. El tema es ¿cómo se hace en relación con los culpables de los más graves delitos? ¿Se acepta que puedan ser elegidos inmediatamente? ¿O hay forma de encontrar
un espacio en el cual quede claro que esa elegibilidad solamente puede producirse después de que se cumpla la sanción a la que se someten por decisión de los jueces colombianos los responsables de sus delitos más graves. Ese es el tema. No es la participación en política de las FARC. Por supuesto que tienen que hacer política. Ojalá cumplan con todas las responsabilidades que están asumiendo en el acuerdo. Pero aquí hay mensajes para la sociedad que hay que cuidar mucho. Si alguno de ustedes, Dios no lo quiera, comete un delito de esa naturaleza, lo investigan, lo juzgan y lo condenan, no puede participar en política, no puede ser elegido. Es así de claro. ¿Habrá entonces, es la pregunta que formulamos, alguna manera de compatibilizar esas dos necesidades sociales para que el acuerdo sea mejor? Yo creo que sí. Y para eso es bueno votar en favor del no en el propósito de buscar un acuerdo mejor. Sobre el tema de la certidumbre jurídica a la que se refería el expresidente Gaviria y el bloque de constitucionalidad. Yo entiendo que un acuerdo de esta naturaleza hay que llegar a puntos que garanticen que los acuerdos se van a cumplir. Entiendo perfectamente que las FARC reclamen, para efecto de dar los pasos finales, seguridad física, seguridad jurídica y seguridad política. Se cae de su peso. Es apenas natural que así sea. Ahora bien, ¿cuál es el camino mejor para Colombia a fin de garantizar esa seguridad física, esa seguridad jurídica y esa seguridad política que requieren las FARC y, por supuesto, la sociedad colombiana en su conjunto? ¿Qué fue lo que se hizo en el acuerdo? En el acuerdo lo que se hizo fue decir, este acuerdo es un acuerdo especial humanitario, me muero de la pena, pero no lo es. Los acuerdos especiales humanitarios existen y su naturaleza está perfectamente reglada por el derecho internacional humanitario. Y en esa condición lo incorporamos en el bloque de constitucionalidad. Me muero de la pena, pero el bloque de constitucionalidad no nació para eso. Y no se pueden forzar las cosas de tal manera, porque cuando ocurre ese fenómeno, en lugar de garantizar la tensión de la cuerda, de pronto lo que pasa es que la cuerda se rompe. Y en este ambiente académico puedo plantear las cosas de la siguiente manera para que haya mucha claridad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad nació en Colombia. No quiero decir que tenga origen en Colombia, sino que surgió en Colombia en su momento para armonizar dos normas constitucionales contradictorias. Una norma según la cual la Constitución es norma de normas, y la otra, una norma según la cual los tratados suscritos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos prevalecen sobre la legislación interna. Como existía esa contradicción entre las dos normas, ¿qué se dijo? Incorporemos los tratados mediante el bloque de constitucionalidad para que queden en el mismo nivel. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que en el futuro cualquier modificación que tenga que ver con el contenido de esos tratados en materia de derechos humanos suscritos por el Estado colombiano tienen que ser leídos por la Corte Constitucional a la luz de esos textos para determinar si son o no conformes a la Constitución. Ese es el bloque de constitucionalidad. ¿Cómo operaría eso aplicado en este caso a los acuerdos? Obligación que además adquirió el presidente de la República en materia de agenda legislativa cuando quedó consignado en el acuerdo que tiene el deber de presentar con carácter urgente al Congreso un proyecto de acto legislativo que incorpore la totalidad de los acuerdos a la Constitución. Eso lo que significa es que mañana cualquier iniciativa, cualquier norma legal que implique la modificación de uno cualquiera de los puntos de ese texto de 297 páginas debe ser declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Eso tiene sentido jurídico para el país. ¿Se puede hablar con tranquilidad de la ampliación de la democracia cuando la estamos limitando? ¿Para qué se van a hacer elecciones en el futuro entonces en esas condiciones
si resulta que ese acuerdo queda incorporado en la Constitución Nacional? ¿Y qué pasa mañana? Si un presidente se presenta con cualquier programa y resulta que la obligación que adquiere de ejecutarlo si gana las elecciones va en contravía con cualquiera de los puntos del acuerdo, ¿eso cómo se va a manejar? Entonces esas nuevas normas de la Constitución son pétreas ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuántos periodos presidenciales vamos a tener que pasar sin que esas normas puedan tocarse? ¿Cuál es el sentido de las elecciones regionales en estas condiciones si quedan incorporados a la Constitución Nacional asuntos que tienen que ver con el desarrollo local y con programas de desarrollo sectoriales en las más distintas materias, cerca de 16 programas de desarrollo sectoriales? Estas son inquietudes que hay que discutir, que hay que plantear, y les reitero, yo soy consciente de que hay que garantizar el cumplimiento de los acuerdos, pero eso con el costo de que no se tocan unas normas que quedaron en la Constitución incorporadas independientemente de los pronunciamientos populares, porque así fue. Y tampoco es bueno, como mensaje internacional, que se diga, no, esos papeles los llevamos y los depositamos en Berna. ¿Cómo así? Gustavo, que fue diplomático colombiano, sabe que los depósitos tienen un valor jurídico específico. Eso no es que yo llevo unos papeles allá y digo aquí vengo a depositarlos, no. Lo que se depositan son los instrumentos de ratificación de los tratados suscritos por los estados. Y esto no es ni un instrumento de ratificación, ni es un tratado suscrito con Colombia, por Colombia con otro estado. Tampoco es una regla de seguridad entonces jurídica como se pretende. Como tampoco lo es la teoría de la declaración unilateral ante Naciones Unidas. No surgen de esas declaraciones unilaterales efectos jurídicos inmediatos. Pueden producirlos, claro que sí, pero si se dan ciertas circunstancias, según lo definió la propia Comisión de Derecho Internacional cuando dijo, producen efectos, claro está, dependiendo del procedimiento, dependiendo de las reacciones que hayan suscitado y dependiendo además de si violan o no principios elementales del derecho. Con esto lo que quiero señalar es que el camino que escogieron es un camino equivocado, pero no solamente un camino equivocado, sino un camino que puede producir situaciones institucionales muy complejas en el futuro. Frente a todo esto, a lo que vinimos vamos. Yo respeto mucho al doctor Humberto de la Calle, le tengo inmensa consideración, y él ha dicho que se llegó al mejor acuerdo posible. Yo lamento discrepar del doctor de la Calle, y así se me califique de ingenuo, creo que es posible un acuerdo mejor. ¿Y por qué creo que es posible un acuerdo mejor? Lo creo por lo que dicen los acuerdos entre el gobierno y las FARC, lo creo por lo que dice la Constitución, y lo creo por lo que fue la sentencia reciente de la Corte Constitucional. En esta materia, ¿qué dice el acuerdo entre el gobierno y las FARC? Para zanjar las diferencias que en su momento existían sobre el mecanismo de refrendación, el gobierno y las FARC decidieron aceptar como mecanismo de participación el que señalara la Corte Constitucional y con las características que ese alto tribunal señalara, y estoy hablando casi entre comillas. Es decir, que el gobierno y las FARC en materia de mecanismo de refrendación aceptaron previamente las consecuencias que pudiese tener el plebiscito si ese era en ese momento el mecanismo aprobado por la Corte Constitucional. Y eso se puede leer en los acuerdos, no me lo estoy inventando, ahí está escrito. Y la Corte Constitucional habló. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? El plebiscito no tiene problema, esta ley estatutaria fue tramitada conforme a los requerimientos que están consagrados en nuestras leyes, es exequible.